somos todos iguales. Lo que nos hace especial a cada uno de nosotros es estar haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Unos se van, otros quedan, pero lo importante es que estemos haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios va a recompensar. Dios no me va a recompensar a mí más porque me fui para España y usted menos porque se quedó aquí. No. Dios va a recompensar la obediencia. La obediencia es lo que Él va a recompensar. Ni siquiera me va a recompensar a mí porque gané más gente para el Señor y tal vez usted ganó menos. Tampoco. Dios no va a recompensar la cantidad de frutos que usted pudo dar. No. Dios va a recompensar la obediencia. Él dice: bien, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, y a veces nos medimos con los tremendos ministerios, que no es nada malo ser pequeño, ¿verdad? Eso de querer ser un Marvel superhero, ¿verdad? Y pensar que Dios es un Dios megalomaníaco, así que todo tiene que ser bien grande. Lo que hace, a veces le ponemos a la gente que se convierte en una carga que dice: no, Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cómo sabes tú que Dios tiene cosas grandes? ¿Qué es una cosa grande para Dios y qué es pequeña? ¿Entiendes? Dios tiene cosas para ti y todas son grandes. ¿Amén? Todas son grandes. Yo me acuerdo cuando fui al Empire State Building por primera vez, que era un chaval y era una cosa así gigante, pero cuando me fijé estaba hecha de ladrillitos pequeños. Todo eso grande estaba formado de ladrillos pequeños. Entonces, la obediencia es lo que importa, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, y por eso no nos sentimos más especial que nadie, sino nos sentimos pues tan privilegiados de ser considerados por Dios para hacer una tarea, como cada uno de vosotros también tenéis que sentiros de igualmente privilegiados de ser llamados por Dios. Porque aquí el punto no es el llamado, es quién llama, quién nos llama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, como sabéis, estamos en España hace 32 años ya. Ya se me olvidan hasta las direcciones aquí, no sé cómo llegar a los sitios, tantas cosas nuevas. No sé cuánto tiempo. Bueno, antes de las 6 de la tarde salimos, no hay problema, ¿vale? Yo quiero compartir algo con vosotros. Hay algo que me inquieta mucho, ¿verdad? Y es la cuestión de la iglesia. Los otros días leía una frase de C.S. Lewis y decía: tenemos que devolverle la iglesia a Jesucristo. Tenemos que volverle a ponerle las manos la iglesia a Jesucristo. Y me sorprendió porque a veces esa era la sensación que yo tenía cuando oraba, porque uno ora por la realidad del mundo. Nosotros que estamos allí en Europa y tenemos a toda esa trifulca que está allí cerca de la guerra, más todo lo demás que está ocurriendo, y uno se pone a orar, ¿verdad?, por todo eso, y piensa en la venida de Cristo, y piensa en tantas cosas, pero sobre todo piensa en la maldad de los hombres, lo que hacen, y uno mira y dice: pues esto es consecuencia. Pero cuando uno ora por misericordia, cuando uno ora para que Dios haga algo, por lo menos en el caso mío me topo con una realidad, y es la iglesia. Es la iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios va a hacer algo, ¿a través de quién lo va a hacer? No va a enviar a Jesús de nuevo a que venga aquí. No, va a ser a través de su iglesia. Entonces uno termina orando pues por la iglesia. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿verdad? Y empieza a pensar a la iglesia y a orar por ella. Y pensando en todo esto, ¿verdad?, yo pues hice un mensaje que lo compartí en Jarabacoa, que es la iglesia como una comunidad de influencers, ¿verdad? Una iglesia que influencia, que cambia la mentalidad, la forma de pensar, que hace que la gente considere otra cosa que no ha considerado, y los hace pues crear otros paradigmas y qué sé yo, que empiecen a actuar de otra manera. No, es una de las cosas que a veces nosotros buscamos en España. A veces le decimos a la gente: no te preocupes si no ganas a nadie.
si por lo menos los impacta, haciéndoles entender a ellos que la iglesia no es lo que ellos han pensado todo este tiempo y el evangelio no es lo que le han enseñado durante todo este tiempo, y que ellos se les rompa esos paradigmas, ya has hecho un trabajo, ya has hecho algo, porque eso ya va a provocar a que se abran a lo que es verdadero. Y por eso es que es tan importante. Entonces, la iglesia como comunidad de influencia, como una comunidad que está para influenciar a la comunidad donde está ubicada. Así que yo quiero que oremos para que Dios me ayude, ¿verdad? Porque si Él no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Y yo quiero pues que sea Él y que no sea yo. Y que Él abra nuestros corazones, amén, para que seamos edificados. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres cabeza de la iglesia. Tú la estableciste. No solo la estableciste, Señor, sino que también dijiste que tú la edificarías. Es tu proyecto, es tuya, te pertenece. Nosotros te pertenecemos. Gracias, Dios, porque tú velas por esa palabra que dijiste para ponerla por obra. Y esa palabra no va a retornar vacía, Dios amado. Gracias, Señor, porque tú estás aquí presente y tú estás activo y tú estás haciendo conforme a tu voluntad. No hay nada ni nadie que pueda detenerte, Dios amado. Señor, aquí ahora lo importante es que nuestros corazones sean abiertos a eso que tú estás haciendo, a eso que tú estás hablando, Padre. Yo te pido, Señor, que tú lo abras, que tú nos abras. Te pido que nos quites, quita los prejuicios, quita los resentimientos, quita las cargas. Señor, todo aquello que tal vez pueda impedir que escuchemos tu palabra, Dios. Yo te pido que tú lo quites y que abra nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa palabra, Dios, y penetre en lo más profundo de nuestro ser. Que tú renueves, que tú restaures, que tú traigas fe, que tú levantes, que tú sanes, que libertes, Dios, que se haga tu voluntad, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, quiero comenzar leyendo un versículo que está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Y dice así: Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues, ¿qué nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? La primera vez que yo leí este versículo me llamó mucho la atención, porque nosotros, como buenos pentecostales que somos, ¿verdad?, siempre pensamos en los testimonios de poder que Dios dio, ¿verdad?, cuando libertó al pueblo de Israel, como envió las 10 plagas, ¿verdad?, cómo partió el mar rojo, como el maná. Y pensamos en todo eso como el testimonio que Dios quería mostrar a las naciones, que quién era el Dios de Israel, que era el verdadero Dios y que tenía más poder que todos los demás otros dioses. Pero aquí yo me fijé en algo distinto, ¿verdad? Y fíjese, la realidad
del pueblo de Israel, la realidad en la que Dios estaba formando a este pueblo. Todos sabemos la historia, cómo Dios llama a Abraham y le promete de que lo va a hacer una gran nación y que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, sabemos que la razón de ser por la cual Dios levanta al pueblo de Israel era para manifestarse al mundo, era para dar testimonio al mundo, para mostrar a través de esa relación y de ese pueblo al Dios de Israel. Pero lo que es clave de estos versículos apela a que el lugar en donde Dios va a colocar al pueblo de Israel es en medio de un montón de naciones que no son posmodernistas, ni posverdad, ni humanistas, ni existencialistas. No los va a colocar en medio de ese tipo de naciones. Lo vamos a colocar en medio de un montón de naciones paganas que tenían sus propios dioses, su propia creencia, naciones que tenían, por causa de esos dioses, tenían su propia cosmovisión. En otras palabras, tenían su propia manera de entender al mundo, de entenderse ellos mismos. Tenían su propia manera de responder a las preguntas existencialistas de dónde vengo, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Ellos tenían sus dioses y esa religión o esos dioses controlaban todo, su creencia, su cosmovisión, controlaba su cultura, controlaba sus leyes. Todo estaba basado en eso que ellos creían, sus costumbres, sus leyes, su cultura, su arte, su música, todo era controlado, la conducta, la justicia, todo era controlado por la manera que ellos creían, la fe que ellos tenían de ese Dios, de cómo los iba a recompensar y qué le iba a hacer si no obedecían, cómo los iba a castigar. Entonces Dios levanta a un pueblo en medio de esa nación y Dios se revela, ¿verdad? Por ejemplo, uno de estos pueblos era el pueblo de Canaán. Dice que la religión de ella estaba llena de ritos orgiásticos y se practicaban los sacrificios humanos. La deidad principal se llamaba El, que mantenía su principalía a pesar de que se contaban historias absurdas de crueldad. Su hijo, el famoso Baal, era el dios del trueno y la trompeta. Y la diosa, también tenía la diosa Ana, Astaret, etc. Y todo esto era lo que dominaba el mundo y todo era lo que reía su conducta y todo, en el caso de Canaán. Y ahí Dios está colocando al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que ellos pudieran ser como pueblo, un pueblo influencer. Ellos iban a mostrar el reino de los cielos. Ellos iban a mostrar la sabiduría de Dios. Ellos iban a mostrar cuál era el carácter de Dios. Ellos iban a mostrar cuál era el pensamiento de Dios a través de todas esas enseñanzas, de todos esos decretos, porque a través de ellos Dios los iba a formar como pueblo, ¿verdad? Dios los iba a consolidar. Ellos iban a ver lo que era la justicia de Dios, lo que era la equidad, lo que era todo ese carácter de Dios, los atributos de Dios en el manejo de las cosas, aún de las más sencillas, cuando se preocupaban por el huérfano, en la manera en que sembraban la tierra o la cosechaban, cómo manejaban a los pobres, ¿verdad? En el proyecto de ayuda a los pobres que ellos tenían y cómo los alimentaban y cómo tenían oportunidad los pobres del welfare, ¿verdad? Ellos trabajaban todo eso porque Dios les enseñaba cómo iban a trabajar con los animales, cómo iban a vestir e incluso detalles que yo un día se los comenté aquí, creo, de que les decía incluso vais a tener una estaca cuando salgáis, una pala, como una especie de palita, para que cuando tengáis ganas de hacer número 2, ¿qué hacéis? Un hoyito, sembráis vuestro pino y lo tapáis, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, va, pero qué chorrada. No, porque cuando tú mirabas a los pueblos,
A los otros pueblos tú veías el mosquero que había porque todo estaba al aire libre. Pero cuando mirabas al pueblo de Israel todo estaba limpiecito. Y no tenías miedo de caminar por allí sin cortarte un pie porque todo estaba limpiecito. Entonces, todo eso que revelaba, el carácter de Dios, la sabiduría de Dios, el pensamiento, el cuidado, cómo estaba pendiente de los detalles, ¿verdad? Su forma de pensar es como la creación que dice la Biblia, que la creación nos muestra a nosotros su eterno poder y deidad. Dios se revela a través de la creación, ¿verdad? Por medio de ella, todo lo que Él es, la sabiduría, la gloria de Dios. Pues a través de Dios constituir a este pueblo, de Dios establecer a este pueblo, Dios estaba mostrándose a las naciones como el Dios verdadero. El testimonio, yo diría que el testimonio más poderoso, el más grande que podía dar Dios a través del pueblo de Israel era ellos establecidos como pueblo. Su adoración, su arte, su cultura, sus leyes, sus reglamentos, sus estatutos, su forma de conducir, sus relaciones familiares, sus relaciones unos con otros, incluso cómo eran con el extranjero, con sus enemigos. Todo ellos iban a ver ahí que al Dios de Israel. Y Dios iba a ser conocido como el Dios de Israel. Dios se iba a manifestar y las naciones iban a venir, como hizo la reina de Saba, a conocer esa sabiduría. Porque no era la sabiduría de Salomón simplemente, era la sabiduría que Dios daba a Salomón, así como la sabiduría que Dios otorgaba al pueblo de Israel por medio de lo que le estaba enseñando. Y de esa manera, ¿qué era el pueblo de Israel? Unos influencers. Él estaba mostrando a las naciones qué era el Dios verdadero, lo que era la justicia verdadera, lo que era ser libre, lo que era ser un buen jefe, un buen patrón, lo que era el tratar bien a los hijos, a la esposa o a los trabajadores, etcétera, por medio de ello. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es curioso, ¿verdad? Porque cuando uno lee eso, que Dios llama al pueblo de Israel para hacer de bendición, de repente Dios lo manda a conquistar una tierra y tiene que cogerlos y sacarlos a todos de ahí. Pero todo eso era parte del testimonio de Dios. Porque a veces nosotros simplemente pensamos del Dios de amor. Pero ¿saben qué? Jesús vino a librarnos a nosotros del pecado y de la ira que viene a causa del pecado. No de vivir mal aquí. No de tener problemas aquí. El primer problema que nosotros tenemos es que estamos condenados. Estamos bajo el juicio de Dios cuando no tenemos a Cristo. Porque Él dijo, si comes de este árbol, de ciertamente morirás. Trajo una sentencia que no la ejecutó por amor, porque había pensado ya adoptarnos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya Él quería restaurarnos. Que no la haya ejecutado no quiere decir que no hay una sentencia establecida para los seres humanos. Por eso es que vemos un montón de cosas que están pasando y la gente piensa que es Dios. No, eso es parte de lo que ha ocurrido. Y cuando usted ve cosas como lo que Dios permitió que pasara cuando el pueblo de Israel entró y arrasaba ciudades, usted sabe que usted está viendo ahí lo que es la ira de Dios. Lo que es la ira de Dios, que es exactamente de lo que hemos sido librados al venir a Cristo. Por eso es que Jesús dijo, miren, no tengan miedo del que pueda matar vuestro cuerpo. Tengan miedo de aquel que puede matar su cuerpo y tirarlo al infierno. ¿Y quién es el que puede hacer eso? ¿El diablo? No. Dios. Es una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano. Y no podemos olvidarnos, porque ahí vamos a entender lo que es el sacrificio de Cristo, de lo que Él nos ha librado, de lo que implica, de qué es la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. A veces yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los fariseos, en Pablo, que habla tanto de la gracia. Y yo digo, wow, claro, Pablo está enganchado con la gracia de Dios de la forma en que está enganchado. ¿Por qué?
Porque Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo vivía bajo el temor del juicio de Dios que venía por no cumplir la ley. Pablo sabía que su pueblo estaba como estaba bajo la bota de los romanos como consecuencia de haberse apartado de Dios. Y Pablo sabía lo difícil, lo terriblemente difícil que era poder vivir según la ley. Y por eso todos ellos tenían el miedo, el temor a la muerte, porque era imposible ser justificado por la ley. La ley más bien, aunque era buena, por causa del pecado en nosotros, no permitía que la pudieran vivir. Entonces cuando él ve la gracia como justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Wow! El tío se le vuela la cabeza. Porque toda su vida había vivido bajo el temor y el yugo de la ley. Y de repente se encuentra con que Cristo vino a traer la gracia, la salvación. Y ya no tenía que tener ese miedo, ese perfecto amor. Había venido a quitar ese terror y ese temor. De igual manera, hermano, nosotros tenemos que entender que el amor de Cristo nos está librando a nosotros de un tremendo juicio que vendría sobre nosotros. Una tremenda ira por causa del pecado. Y el pueblo de Israel estaba mostrando esto también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cuando usted lea este tipo de cosas en la Biblia, acuérdese que usted está conociendo también que Dios es amor, pero que Dios también es fuego consumidor. Y que Dios nos libra por medio de Cristo de esta realidad. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice en Romanos, entonces cuando miramos al pueblo de Israel, en el caso del pueblo de Israel, nosotros vemos cómo Dios formó al pueblo de Israel, lo creó de dos viejecitos, lo redimió cuando estaban en Egipto, esclavos por 400 años, los edificó como pueblo dándoles estatutos, les dio la palabra y luego los encomendó, hizo un pacto con ellos y los encomienda. Y Dios está con ellos para que como pueblo ellos puedan influenciar. Como pueblo pudieran impactar. Ahora en Romanos 11:17 dice la Biblia que como el pueblo de Israel falló en esto, ¿qué ocurrió? Fueron arrancados. ¿Y quiénes fueron sembrados en lugar de ellos? Nosotros, la iglesia. La iglesia vino a ser puesta en el lugar donde estaba Israel. Fue plantada ahí, insertada en esa raíz donde estaba Israel, que por no cumplir fue quitada. Entonces viene la iglesia y es plantada. Y cuando usted lee en Primera de Pedro 2:9, usted ve una similitud con lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Éxodo 19:6. Y dice así en Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, en otras palabras, pero en cuanto a vosotros, en el griego está diciendo, pero en cuanto a vosotros, en contraste con lo que se habló en el versículo 8. Ustedes no son como los del versículo 8. En cuanto a vosotros, vosotros sois linaje, una raza, una generación. Proviene de una palabra que significa raza, un cuerpo con una vida común y descendencia. No significa un grupo de individuos que viven en el lapso de una vida, no. Es una raza, escogido. Es una raza que Dios ha escogido. Un real sacerdocio. Una dispensación. Nosotros estamos en la dispensación donde somos reyes, sacerdotes, asociados con Cristo, así como lo fue Melquisedec. Somos real y sacerdocio para interceder por el pueblo, pero también con una autoridad. Mas vosotros, estos sois vosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación. La palabra nación
viene de una palabra que significa multitud de personas de la misma naturaleza. Nación santa, apartado para el servicio de Dios. Hermano, ¿sabe de qué estamos hablando aquí, verdad? Identidad. Estamos hablando de identidad, de algo que está tocando nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Sabes qué? A veces el problema de autoestima de las personas está basado en su identidad. No saben todavía quiénes son. Y cuando tienen una identidad, también su autoestima. Y nosotros como iglesia somos esto. Somos nación santa, apartado. Y dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. En otra palabra, un pueblo peculiar, que significa hacer alrededor, de una palabra griega que significa hacer alrededor, es decir, algo, hacer algo y luego rodearlo con un círculo, lo que indica propiedad, como lo hace la gente que compra un terreno y rápido le meten una verja para decir esto me pertenece, nadie puede tocarlo. Pues eso mismo, en la Septuaginta, en Isaías 43:21 dice, este pueblo lo he formado para mí, para propiedad mía, única, privada, personal. Eso somos nosotros, pueblo adquirido por Dios, de su posesión, de su pertenencia, rodeados por Él, peculiar. Eso somos, hermano. Mas vosotros sois, no como aquellos que habla el versículo 8 que son unos, no, estos sois vosotros. Amén. Estos somos nosotros. Ese pueblo es que somos nosotros. Entonces, la iglesia es eso, hermano. Es el pueblo de Dios. Es ese pueblo de Dios adquirido por Dios. Y después dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, como iglesia, hay una realidad que nosotros vivimos como individuos. Cada uno de nosotros, dice en Corintios 6, 1 Corintios 6, somos templos del Espíritu Santo. Cada uno. El Espíritu de Dios mora en vosotros, en cada uno de nosotros. Pero la Biblia también habla de que la iglesia, en Pedro, dice que la iglesia es un edificio formado por piedras vivas donde habita la plenitud de Dios. Entonces, hay una realidad individual que nos hace a nosotros ser sal y ser luz. Pero hay una realidad de iglesia como cuerpo, nosotros como iglesia, como nación, como linaje escogido, como pueblo adquirido por Dios, que da testimonio, que trae una manifestación de Dios que no puede ser dada simplemente como individuos. Hay una vida de iglesia. Hay una realidad de nosotros como pueblo. Hay una dinámica. Hay una serie de cosas que en nosotros como pueblo se da que nos convierte a nosotros en ¿qué? En una ciudad sentada sobre un monte que no se puede ocultar. Porque es la iglesia de Dios. Y esa iglesia es una iglesia que está para influenciar a la comunidad de afuera. Con los valores del reino, con los principios del reino, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra que Dios nos ha dado, con la forma en que nos tratamos, con la manera en que vivimos, con la manera en que nos relacionamos los unos con los otros, como esa comunidad que vamos mostrando al mundo. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es una comunidad de influencers. Es una comunidad que está establecida para influenciar y mostrar al mundo las virtudes de Dios. Que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. ¿Qué es? Piensen en esto. Eso fue lo que vivimos nosotros hace 50 años atrás.
Piense en la iglesia. Imagínese que usted nunca ha estado en una iglesia. No ha visitado una iglesia. No ha sido parte de una iglesia. No sabe cómo funciona la iglesia. Ni las cosas que hacen las iglesias. Nada. Su experiencia eclesial está basada en que usted de repente en la Biblia, al leer la Biblia, al leer el libro de Hechos, al leer Colosenses, al leer otros libros, de repente usted empieza a ver la iglesia. Usted empieza a definir la iglesia. Usted empieza a darse cuenta de qué es la iglesia al verla ahí en la Escritura. No porque las experiencias, no porque oyó acá, no porque sale de Saddleback o de Willow Creek o de Hillsong o de Elevation. No, usted no sabe nada de eso, de nada. Simplemente usted al leer la Escritura empieza a descubrir la iglesia. ¿Es esa iglesia la que usted está viviendo? Cuando nosotros empezamos, la única iglesia que nosotros conocíamos y anhelábamos era la de la iglesia primitiva. Muchos de nosotros anhelábamos volver a los tiempos de la iglesia primitiva. Ese era el sueño, ese era el anhelo. No de Willow Creek, no de Rick Warren, no de nadie de eso, no. Para nosotros el modelo estaba en la Escritura. El patrón a seguir era el que estaba en la Escritura. Y ese era lo que queríamos aprender. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Hoy día yo veo, yo no sé, y me parece ver una paráfrasis. Yo recuerdo cuando empezaron a salir las Biblias parafraseadas, ¿verdad? La Biblia parafraseada eran pues una paráfrasis de la King James a lo mejor, una paráfrasis de la Reina Valera y te hacían una paráfrasis al lenguaje actual. Pero ¿qué ocurre? Luego empezaron a salir otro tipo de paráfrasis, que no era una paráfrasis de algo que ya estaba hecho, sino era del original. Del original se hacía una traducción al lenguaje actual, pero era del original, del griego. Es muy distinto, hermano, cuando usted llega a un lugar y usted pensando en el original, usted quiere levantar una iglesia. Es muy distinto cuando usted, ¿verdad?, queriendo contextualizar la iglesia a lo que rodea, usted está pensando el original. Es distinto a cuando usted está pensando en un modelo que usted ha vivido en vuestra experiencia. Es muy distinto. Y nosotros tenemos que volver a entender qué es la iglesia. ¿Qué es esa iglesia que está en la Escritura? ¿Qué es esa iglesia que es, por ejemplo, comunidad? ¿Qué es la iglesia como comunidad? Cuando leemos en Hechos 2:47, cómo vivía la iglesia como comunidad, cómo no tenían las cosas todo en común y se ayudaban y estaban en las casas y nadie tenía necesidad porque se ayudaban unos a otros. Y dice que los de afuera eran influenciados por la conducta de ellos y muchos eran añadidos a la iglesia, porque eran iglesia. El Espíritu Santo estaba actuando ahí. ¿Qué es la iglesia como comunidad? ¿Estamos siendo una iglesia comunidad? Si estamos siendo, mire, no vamos a poder ser una iglesia como comunidad 2 horas o 3 horas los domingos por la mañana. Se necesita más. Se necesita más para poner en práctica los 30 o más amados unos a otros y unos a otros que aparecen en el Nuevo Testamento. Y es necesario que ocurra porque eso es lo que va a influenciar. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Familia. La familia de Dios. Mi padre, mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de Dios, dijo Jesús. La familia. ¿Y qué es una familia? Un lugar donde hay intimidad, donde no hay miedo a fallar, donde hay amor, donde hay compañerismo, donde uno se abre, donde uno es vulnerable. Pueden haber diferencias, pero es la familia. Ese amor incondicional de la familia, donde no hay miedo, ¿verdad? Donde hay apoyo.
donde uno se atreve a hablar. Familia, donde los padres y los hijos y los padres tienen una relación muy distinta. Es una comunidad que se va levantando en medio de una sociedad que se va derrumbando. Es una comunidad que no está siendo apagada por el afán y el materialismo y por los espinos de afuera, sino que va surgiendo, va siendo una comunidad de testimonio como eran los celtas, ¿verdad? Que levantaban comunidades de testimonio donde el que llegaba allí veía los valores del reino y querían conocer a ese que había transformado las vidas por la manera en que ellos vivían. Influenciaban a su nación y dicen que hay historiadores que cuentan que los celtas salvaron la civilización de Occidente. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo, dice Pablo en Efesios, que somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo todos funcionan, que es un edificio de piedras vivas. No venimos apagados, venimos vivas, venimos a participar, venimos a implicarnos, venimos a aportar en la reunión, en el culto, venimos a aportar por nuestras relaciones y nuestra participación en el crecimiento de esa iglesia que surja, que se levanta. No hay peleas de poder, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que coloca en el cuerpo a cada uno, en el cuerpo como Él quiere, es el Espíritu Santo. Y el mundo empieza a ser influenciado por esa comunidad. El mundo empieza a ser impactado por esa comunidad que es la iglesia, porque está siendo regida por la palabra y por el poder del Espíritu Santo que actúa en ella y hace que resplandezca. Esa es la iglesia, hermano. Eso era esto, un principio, y yo creo que tiene que seguir siendo así. Era un movimiento. Yo no anhelo lo de hace 50 años atrás, no. Yo anhelo lo que está escrito en la palabra. Yo lo anhelo. Yo creo que el enemigo se ha levantado para desvirtuar y fastidiar la imagen de la iglesia. Porque cuando desvirtúa y fastidia la imagen de la iglesia, la gente se rebela contra Dios. Lo dice uno de los 9 puntos. Contra la juventud rebelde, contra Dios, contra la iglesia y por tanto contra Dios. En España lo tenemos, montones de personas rebeldes contra Dios. ¿Pero por qué? Porque la iglesia fue un mal influencer. No fue la iglesia. Y Dios quiere edificar su iglesia. Y eso es lo que está haciendo, hermanos. Edificando su iglesia. No al modelo de Saddleback ni de ninguno de estos, sino al modelo de bíblico aplicado en este contexto. En este momento histórico. El que está aquí, lo que él dice, su diseño, pero en este contexto. Eso es lo que Dios está haciendo. Y cada uno de nosotros es parte de esa iglesia. Cada uno. Cada uno está llamado a implicarse. Hay una anécdota que yo no sé si la he hecho aquí. Bueno, como hace años que no predico, la puedo decir. Yo le cambié porque decía que era el cerdo y la gallina, pero yo le puse un cordero mejor. Para que se oiga mejor un poquito, ¿verdad? Dice que estaba un cordero y una gallina caminando por la mañana y de repente a la gallina se le ocurre hacer un desayuno. Dice, oye, vamos a comer un desayuno, vamos a desayunar. Y el cordero dice, vale, ¿qué desayunamos? Dice, oye, ¿qué te parece si comimos una chuletita de cordero con huevo frito? Y el cordero la mira y dice, sí, cariño, para ti es una aportación, pero para mí es un sacrificio, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Cada uno de nosotros debería ser un cordero. Un cordero. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos presentemos en sacrificio vivo.
No simplemente una aportación, sino que nos impliquemos. Queremos ser iglesia. Seamos, porque para eso Él murió. Mire, a mí no me preocupa que Dios obre o no obre. La gente piensa que Dios no está obrando y está preocupado con que Dios haga. Mire, el problema no es que Dios haga o no haga. Dios está haciendo. El problema es que Dios encuentre con quién hacer lo que quiere hacer. Mi problema es que yo esté conectado con Dios para que Él pueda hacer lo que quiere hacer conmigo. Eso es lo que me preocupa. No me preocupa ni siquiera ayudar a Dios, porque Dios no necesita mi ayuda. Dios lo que quiere es mi obediencia. Mi obediencia. Y yo entiendo que yo no he sido llamado por Dios para disfrutar aquí. Yo no he sido llamado para venir a disfrutar. Yo he sido llamado para venir a obedecer. Ya disfrutaré allá arriba en el cielo. Y eso no quiere decir que no disfrute. Pero esa es la realidad. Dios quiere edificar su iglesia. No está buscando levantar superestrellas. No, su iglesia. Como una comunidad de influencers que impacta y afecta la comunidad que está allá afuera. Y tú eres parte de eso. Si eres una persona nacida de nuevo, si el Espíritu de Dios está sobre ti, si tienes a Jesucristo como Señor de tu vida, tú eres parte de eso. Tú eres un cordero y no una gallina. No seas gallina. Porque a eso es que Dios nos está llamando. No vengo a regañarlo. Yo sé que yo tengo este tonito así medio de zorro, como me decían, pero no. A mí lo que me indigna es que el enemigo venga a fastidiarnos. Eso fue lo que me pasó con España. Dije, wow, ¿cómo es posible que el enemigo se quiera salir con la suya en esta nación y no poder tener una oportunidad como hemos tenido en Puerto Rico? Me indignó eso y me indigna que nosotros no podamos vivir a la altura de lo que Jesús hizo por nosotros. Él no tiene que hacer nada más. La ecuación está resuelta. Ya lo hizo todo. No hace falta nada nuevo, lo que tenemos es que creer y obedecer. Tomar la cruz cada día y seguirle. Negarnos. No hacer tesoros aquí en la tierra donde ladrones y polillas y todo esto. En el cielo. Tener un corazón de peregrino, porque esta no es nuestra patria, es en el cielo. Buscar hacer tesoros allá arriba. Con cada vida que yo pueda influenciar para que llegue a Cristo. Eso es ser iglesia. Eso. No son los eventos, no son nuevos programas, no son las medias, no son aquello, no, eso no. Eso atrae, pero no retiene. Es la iglesia cuando es iglesia. Llega aquí y la gente se encuentra, wow, aquí hay una comunidad que me ayuda. Wow, aquí hay una familia donde yo puedo atreverme. Wow, aquí soy parte del cuerpo y yo participo. Se quedan. Porque ven la gloria de Dios manifestarse. Yo sueño con eso, no os imagináis cuánto anhelo. Mis hijas lo saben, cuánto anhelo eso. Y sé que puede ser así, y sé que tiene que ser así, porque por eso fue que murió Jesús. Y eso es lo que quiero, no quiero menos. A mí me enseñaron aquí en la catacumba a no anhelar menos de lo que está en la Escritura. Y yo quiero todo lo que está ahí, yo quiero la verdad. Yo no quiero perder tiempo en chorradas. Y soy el más imperfecto de todos. En las catacumbas, mire, usted puede saber más de mí por mis errores que por las cosas buenas que haya hecho. Pero está bien porque eso es parte de la Escritura. Los errores de David, los errores de cada uno nos enseñan también. No me molesta. Pero quiero hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y estamos a tiempo. Y podemos seguir haciéndolo. Podemos. No importa la edad. Yo como soy un Peter Pan, no tengo problema.
Yo soy bien inmaduro, yo no crezco. Yo, olvídate, yo sigo Peter Pan toda mi vida, todo el tiempo. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Los otros días estaba en Jordania, en un lugar por allá con unos obreros. Y me pasó el testimonio de un chaval. Y digo, oh Señor, tú sigues haciendo cosas. Tú sigues haciendo cosas. Hacía un calor que yo creo que ni el diablo estaba allí. No había que hacer ni guerra espiritual allí, porque el calor era terrible. Pero había un chico de 19 años que fue una de las notas más altas de la selectividad en Argentina, del College Board. Creo que fue de la más alta o la más alta, no sé. Le cayeron lluvia de todas las universidades, de todos lados, para que se fueran con él. Pero ¿sabe qué hizo este chaval? Dijo, no. Dios me llamó para irme a Mongolia. Yo me voy a Mongolia. Se matriculó a una universidad en Mongolia que era muy por debajo tal vez el nivel, pero allí Dios lo llamó. Y allí está. Lleva un año. Y wow. ¿Cómo me impactó eso? Me sigue impactando. Porque eso es lo que Dios sigue haciendo. Dios no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros tal vez. Tenemos que ser esa iglesia. Seamos esa iglesia.